Queridos hermanos y hermanas, les saludo con la paz y la gracia del Señor. Quiero compartirles en este día acerca de la victoria de la cruz. Y uno se podría preguntar, ¿la victoria de la cruz? La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el plano humano, parecía un fracaso total. En la mente y corazón de sus discípulos había una gran confusión. Ellos pensarían, tantas ilusiones que nos habíamos hecho. Es que nosotros sinceramente creímos que Él era el Mesías, el que salvaría al pueblo de Dios, el que restauraría el reino de Israel. Nosotros creímos en Él, lo dejamos todo para seguirlo. Nos jugamos por completo, dejamos trabajo, familia, casa. Es que nadie en la historia había hablado como Él. Fue un hombre especial, único. Nadie amó e hizo tanto por los demás como Él. Cuántos milagros que vimos. Y ahora todo termina así. Desnudo, escupido, maltratado, brutalmente golpeado, ridiculizado, burlado, azotado, desfigurado y finalmente crucificado, agonizando y dando esos gritos desgarradores desde la cruz. Dios mío, qué final. ¿Por qué lo desamparaste así? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Era o no era el Mesías? ¿Nos equivocamos nosotros? ¿Cometió Él algún error? ¿No debíamos haber venido a Jerusalén? ¿Hubo algo que hicimos mal? ¿Debíamos haberlo defendido? Dios mío, ¿qué pasó? Resulta insoportable oír las burlas de los que pasan cerca de la cruz. Tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, a ver, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Confío en Dios, que lo libre ahora, si es que lo quiere, porque Él dijo, soy hijo de Dios. ¿Cómo termina todo esto? ¿Lo salvará Dios? ¿Lo hará en el último momento? ¿Se revertirá esta tragedia? Y en medio de aquella gran oscuridad que reinaba, de repente se le oyó gritar por última vez, ¡consumado es! Y dio el espíritu y murió. Se acabó todo. Jesús está muerto. Pero un momento. Algo insólito sucedió en ese instante. El velo del templo se rasgó en 2. De arriba hasta abajo, a unos escasos 800 metros del lugar de la crucifixión, estaba el templo de Jerusalén. Algunos sacerdotes estaban realizando sus oficios. Siempre lo hacían en el lugar santo, que es la primera parte del templo. Delante de ellos estaba el velo, una gigantesca y gruesa cortina o telón, si queremos,
de techo hasta el piso y de pared a pared, que separaba el lugar santo de la segunda parte llamada lugar santísimo. En ese lugar estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. A ese lugar no podía entrar nadie, ni siquiera los sacerdotes. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día del perdón, pero con la sangre del cordero inmolado por los pecados del pueblo. Ese velo no se podía abrir nunca. El sumo sacerdote entraba por el costado. Y en el mismo instante en que Cristo da el Espíritu en la cruz y muere, ese velo, como si fuera un gigantesco telón que cubría el lugar santísimo, se rompe en dos violentamente de arriba hasta abajo. Los sacerdotes que estaban allí quedan estupefactos, espantados. Por primera vez en 1200 años de la historia del tabernáculo y del templo, se abre el camino al lugar santísimo. Los sacerdotes pensaron que caerían muertos, pero no, nada de eso sucedió. Cuando pudieron reaccionar, fueron corriendo a avisar de lo sucedido. Los principales sacerdotes les piden a los que lo presenciaron secreto absoluto. En realidad fue un secreto a voces. ¿Cuál es el significado espiritual de la rotura de ese velo? Velo o cortina o telón, como querramos llamar. ¿Qué representa espiritualmente? ¿Qué representaba espiritualmente esa cortina? Nuestros pecados. El pecado es una barrera que nos separa de Dios. Jesús, siendo Dios, se hizo carne, es decir, se hizo hombre. Él nunca pecó. Sin embargo, al llegar la hora, cargó todos nuestros pecados sobre su cuerpo. La Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La rotura de ese velo es la victoria de Dios sobre el pecado del hombre. Vamos a ver el hombre, pero desde la perspectiva de Dios. Dios nos creó para Él, para la alabanza de su gloria. Fuimos creados por amor. Nos creó para amarnos, para que vivamos en comunión con Él, para que lo conozcamos, para que conozcamos su plan secreto para nosotros, que es adoptarnos como hijos suyos, hacernos su familia, compartir todas las riquezas de su gloria, a fin de que al conocer su amor y experimentar su gloria en nosotros, lo amemos con todo nuestro corazón. Qué dolor el de Dios cuando el hombre pecó. Es el dolor que sintió el padre del hijo pródigo cuando éste se marchó de su casa. Por nuestros pecados fuimos separados de Dios. El pecado es una gran barrera entre Dios y nosotros. Nuestro lugar en su casa quedó vacío. Él nos creó con tanta alegría, con la ilusión de tenernos siempre en su presencia. Dice la Biblia, nos escogió en Él
en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La muerte de Jesús en la cruz, que se llama redención, fue la iniciativa de Dios. El velo roto significa un padre que con el sacrificio de su hijo quita el mayor obstáculo para recuperar a sus hijos, recuperar la relación perdida, la amistad, la comunión con sus hijos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y Pablo dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. También Pablo declara: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. El propósito de la redención, es decir, del perdón de los pecados, es la reconciliación con Dios, la comunión de Dios con nosotros, la justa y santa ira, el enojo de Dios hacia nosotros se apaciguó, se transformó en sonrisa. El camino bloqueado hacia Dios se abrió. El Padre anhela tenernos en su presencia, nos ama, desea tener comunión con nosotros. Hoy podemos celebrar la victoria de la cruz sobre el pecado, sobre la condenación eterna, sobre la maldición de la ley, sobre las enfermedades, sobre el viejo hombre, sobre Satanás y todos los demonios, y sobre aquella barrera, aquel velo que nos separaba de Dios, que fue quitado, y hoy tenemos libertad para entrar a su presencia por la sangre de Jesucristo. Pero también la victoria de Cristo en la cruz solucionó un gran problema, el problema de la división de toda la humanidad, la división entre los hombres. El pecado no solo separó al hombre de Dios, sino al hombre de su semejante, de su prójimo. Se levantaron muros entre los hombres, enemistades, divisiones, muros raciales, negros y blancos, morochos y rubios, muros económicos, ricos y pobres, injusta distribución de las riquezas, muros de clases sociales, la clase alta, la clase media, la clase baja, muros de nacionalidad, argentinos, bolivianos, coreanos, armenios y de todas las nacionalidades. Muros culturales, el que se sabe inteligente, culto, despreciando a los que no tienen mucho estudio. Muros religiosos e ideológicos. Pero el peor de los muros entre los hombres es el muro del pecado. Y es causante de todos los otros muros que nos separan los unos de los otros. Ese muro del pecado es la naturaleza caída del hombre. Y sus características son conocidas: la soberbia, el orgullo, el egoísmo, la avaricia, ambiciones personales, rebeldía, envidia, individualismo. Todo esto produce enemistades, agresiones, violencia, peleas,
ofensas, gritos, insultos, guerras, crímenes, discusiones, divorcios, juicios, robos, asesinatos, muerte y destrucción, enemistades en las familias, en los matrimonios, entre obreros y empresarios, entre ricos y pobres. ¿Cuál es la causa? El pecado, nuestros pecados. La victoria de Cristo fue total, no solo sobre la división del hombre con Dios, sino sobre todas las divisiones humanas. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La mayor alegría del corazón de Dios es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En un mundo dividido, enemistado, donde reina el egoísmo, la injusticia, las guerras, la iglesia es aquella parte de la humanidad que en Cristo es una nueva creación, una nueva humanidad. La iglesia, en su naturaleza esencial, es sinónimo de perdón, de paz, de reconciliación, de amor, de servicio. La iglesia es familia, unidad, un beso santo, un abrazo fraterno, afecto entrañable, pan compartido, comunión de bienes. La iglesia es el fin de la soledad, del individualismo, de las divisiones y de las guerras. La iglesia es el shalom de Dios instalado entre los hombres para manifestar al mundo el más grande de todos los milagros, la unidad y el amor entre los seres humanos. La iglesia es la realización del sueño de Dios en la tierra, el proyecto eterno para la humanidad. Y ese sueño fue logrado por el sacrificio de Cristo en la cruz, donde con su muerte mató las enemistades para crear en sí mismo un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz y reconciliándonos a todos en un solo cuerpo con Dios. Celebremos unidos la victoria de la cruz. Proclamemos nuestra unidad en Cristo y seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con toda humildad, mansedumbre, amor y paciencia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad plena del cuerpo de Cristo. Y para concluir, quiero mencionar las palabras de Pablo. Él dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y también declara, agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. Parece una locura que el terminar crucificado puede ser o puede convertirse en la victoria más grande de la historia. En esta Semana Santa, vos también podés reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo. Dios lo hizo muy sencillo y accesible. Tenés que creer esta palabra. Creer que Jesús murió por tus pecados,
creer que Él resucitó y es el Señor. Y al creer, el poder de Dios llenará tu vida y serás un nuevo hombre, una nueva mujer. Y también poder reconciliarte con todas aquellas personas con las cuales estuviste enemistado o enemistada hasta hoy. ¿Cómo? Quiero ayudarte. Repetí conmigo esta oración, estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por haber estado enojado con algunas personas y ahora yo los perdono y me reconcilio con todos ellos de corazón, en el nombre de Jesús. Amén.